Pasar ahora a continuación. Y seguimos con la próxima pregunta. Claro, en este bloque vamos a hablar sobre el acuerdo en el FMI, sí. Vamos a hablar sobre la reforma política claro. y electoral, vamos a hablar sobre alguna medida sobre el fomento o protección a la industria sucroalcoholera y posteriormente otra vez 10 minutos de debate libre de los candidatos. Muy bien. Comenzamos con la pregunta, sí. ¿Cuál es? ¿Cómo se pronunciará sobre el acuerdo con el FMI? Y es el turno para arrancar contestando esta pregunta de Ricardo Bussi, el candidato de Fuerza Republicana. Tiene su minuto al aire. Para hablar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tenemos que hablar inevitablemente del gasto público. De hecho, tenemos un gasto público totalmente desproporcionado de acuerdo a nuestras posibilidades. El gasto público es lo que gasta el Estado para funcionar. Y las pésimas administraciones que nos han antecedido, e incluso la presente, por supuesto, no han hecho otra cosa que aumentar el gasto público. Entonces, no conforme con estrangular al contribuyente para sostener el gasto público, ya no alcanza con el esfuerzo del contribuyente porque pagamos más impuestos que los países escandinavos. Entonces, ahora tuvimos que acudir al Fondo Monetario Internacional para poder sostener este tremendo gasto público. Acá lo que hay que hacer es, por supuesto, reducirlo y atacar el gasto de la política concretamente. Nosotros desde hace años venimos insistiendo en que haya menos concejales, menos legisladores, menos diputados, menos senadores. Tenemos que achicar el gasto público, el gasto de la política. De ese modo poder tener un Estado preexistente. Muchísimas gracias. Ahora es el turno del candidato Mario Leito. Bueno, nosotros que formamos parte del Frente de Todo y fundamentalmente nuestro candidato a presidente, Alberto Fernández, hemos tenido una postura muy clara con relación a esto. Nosotros hemos dicho que tanto el Fondo Monetario Internacional como Macri son los responsables de esta enorme crisis que estamos atravesando los argentinos. El Fondo Monetario Internacional y Macri son los que diseñaron esta política que nos llevó al hambre, a la miseria y a la desocupación. Nosotros, que quede claro, nosotros vamos a honrar la deuda. Como la pagó y la comenzó pagando Néstor Kirchner en el 2005. Pero que quede muy claro, vamos a honrar la deuda, pero que quede muy claro que nosotros esa deuda no la vamos a pagar a costa del sacrificio, sino del trabajo. Damos trabajo a la gente y nunca vamos a someter al pueblo argentino a pagar una deuda en estas clases de situaciones por las cuales estamos atravesando. Bien, muchas gracias. Es el turno de Silvio Melomío. Su turno, por favor. Tiene el minuto al aire. Muchas gracias. Como dijo Roberto Labaña a comienzos de año, obviamente que hay que renegociar con el fondo, pero no en las condiciones que lo está haciendo el gobierno actual, que directamente no renegoció, sino directamente defaulteó. Y lo que estamos viendo es lo que está haciendo hoy la actual política económica de este gobierno, es un kirchnerismo económico. Lo que nos venden siempre como grieta termina siendo un espejo. Los dos son exactamente iguales. Los dos fracasaron en la política económica. Lo único que hicieron fue establecer cepo, emisión, inflación, devaluación. Es lo único que hicieron. Ahora, si yo les digo un crecimiento a tasas chinas, una reducción de la inflación, una reducción del desempleo exactamente a la mitad durante 4 años, bueno, eso es simplemente la gestión de Roberto Labaña como ministro de Economía. Es el único que pudo renegociar la deuda y pagó 0,25 centavos por cada dólar de deuda. Este gobierno pagó $1,50 por cada deuda. En síntesis, sabemos cómo hacerlo. Gracias. Es el turno del candidato del Frente de Izquierda, Ariel Osatinski. Quiero saludar al pueblo de Ecuador que le dijo no al Fondo Monetario Internacional en las calles. Ese es el camino, la rebelión popular y la huelga general para romper con el FMI y dejar de pagar una deuda usuraria que nos condena al atraso, a la pobreza y a la desocupación. Quiero alertar además, ya que algunos hablaron acá de autoayuda, la ayuda que Alberto Fernández ya fue a pedir al FMI. Se comprometió 100% en los negociados del FMI y en el pago de una deuda ilegítima. Por lo tanto, vamos a un agravamiento del brutal ajuste que el pueblo argentino no va a tolerar. Planteamos la necesidad de una lucha de conjunto, la huelga general, para imponer un aumento de emergencia de 35%, salario igual a la canasta familiar, prohibir despidos y suspensiones y nacionalizar el sistema bancario, el comercio exterior y los recursos estratégicos y que estén bajo control de los trabajadores. Muchas gracias. Domingo Maya, es su turno, tiene el tiempo al aire. Tenemos que decirle la verdad a la gente. No es la primera vez que nuestro gobierno, el gobierno argentino, recurre al Fondo Monetario Internacional.
26 veces en los distintos gobiernos que pasaron en la historia. Y se recurrió al Fondo Monetario Internacional porque se heredó un déficit fiscal del 8%, 30.000 millones de dólares. Y de cada préstamo que se toma, de cada $3, 2 son para pagar esa deuda, esos intereses bolivarianos del 16%. Es cierto, intereses del fondo al 4,8%. Nadie quiere pagar intereses, porque ese dinero tendría que ser invertido en obras, en desarrollo, en crecimiento. Se heredó 253.000 millones de dólares en el 2015. Deuda, no se olviden, deuda que se tomó con el default de Griesa. Tiempo. Deuda. Se cumple el tiempo, gracias.